para, para Jesús. Yo todavía paso trabajo con el fertilizar, entonces digo, en términos prácticos, si ya estuviéramos en la fase 3, ¿cuál es el funcionamiento práctico del sistema? ¿Vas a tener recomendaciones a lo largo del ciclo? ¿Vas a estar en monitoreos satelitales o de drones para ir ajustando los distintos tipos de nutrientes? Pintame la película futurista. ¿Para qué yo le arrimo José? La película. Ah, le llevé el cuestión. La película futurista, en términos generales, corta a la mitad la funcionalidad del fertilizar. El fertilizar tiene una segunda etapa que es muy poco explorada por los usuarios, por lo menos lo que yo vengo rastreando, que es la construcción de balances en el largo plazo. La gente entra, carga los datos, tiene la recomendación y hasta ahí llega. Entonces, vamos a sacar eso de esta nueva herramienta que vamos a hacer. Sí va a seguir con esa primera parte, con todos los datos que le vamos cargando cada vez que tenemos un pool importante de datos. Y acto seguido, de 15 días antes del primordio hasta 45 días después de él, en función de o una materia seca que vos muestres, te va a decir una concentración de nitrógeno óptima que tenés que tener. Y si terminamos de ajustar y validar la parte de NDVI, te va a decir, en función de ese NDVI, cuánto nitrógeno tenés que poner. Esa es la funcionalidad. Y es la fase 2, no es la fase 3, no es la de los micronutrientes. Eso todavía tenemos un camino para andar. Había otra por allá, Roberto quedó con el parlante. Sí. Con el Pero Jesús, una cortita para Jesús. Digamos, en el fertilizar, ¿cómo está jugando la relación de nutrientes con el concepto del crítico y la relación de nutrientes? ¿Cómo jugar con las dos cosas que aparentemente es lo que vos vas confluyendo con los sistemas? ¿Vos decís entre el fertilizar y lo último que mostré? Claro. Ahí viste que son dos cosas diferentes. Uno es suelo y otro es planta. Correcto. Y ahí los dos contemplan las relaciones de nutrientes. Lo único que el fertilizar lo hace para el caso del potasio nomás. Se chequea contra las otras bases que hay en el suelo. En el caso del multinutricional, chequea todos contra todos, por lo tanto el poder predictivo es mucho mejor. Pero digamos, cuando vos tenés en el fertilizar y llegás a una recomendación de nitrógeno por el PMN, estás asumiendo con qué relación con el potasio estás asumiendo, digamos, esa recomendación. Esa es un poco la pregunta, porque las relaciones que uno observa en otros lados son más altas de potasio y nitrógeno que acá también. Sí, ahora entendí. Es concretamente en la parte de suelos. Y entiendo por dónde viene la pregunta, sin ir más lejos. En Brasil usan una relación nitrógeno-potasio en suelo. Yo le he preguntado a los investigadores que trabajan en esta temática y nadie conoce un trabajo que te pueda mostrar para ver de dónde vienen esas relaciones. Esto es cosecha propia, lo que voy a decir. Yo intuyo que trasladan a la relación en suelo lo que pasa en planta, la relación que se obtiene en planta. La pequeña gran diferencia es que entre lo que hay en el suelo y pasa en planta hay 10.000 fusibles en el medio que cambian totalmente la relación. Por eso entendemos que el fertilizar basado en análisis de suelo sirve para la primera etapa, en definitiva es hasta que el cultivo está en secano y vos lo inundás y lo incubás, como es lo que promete el PMN, para el caso del nitrógeno, y después le preguntás a la planta qué es lo que necesita en base a las relaciones de nutrientes que tiene. La otra pregunta era para Nacho. No, para Nacho. Bueno, otra pregunta para Nacho, que tiene que ver con la base de datos que va hasta el quedó con el micrófono. El 20, entendí. Hasta el 2021. Los últimos años han habido cambios bien importantes que tienen que ver, por ejemplo, con uno de los factores bien importantes en el que tenía que ver con el tema de la variedad. Entonces, ¿cómo juega eso, digamos, con la actualidad?
está bárbaro el análisis, espectacular, y es lo que los más viejos siempre creíamos que teníamos que, a nivel de campo, aislar los factores y cuáles eran los más importantes, y ese era el diálogo con los productores, y ahí hay respuesta. Con la actualidad, ¿cómo estás jugando eso? ¿O cómo pensás que estás jugando eso? ¿O cómo? Esa es un poco la cosa. Gracias, Roberto, por la pregunta. Primero un comentario. La investigación no va tan rápido como nos gustaría, esa es la realidad. O sea, esto empezamos a pensarlo hace 4 años, juntamos los datos, depuramos la base de datos y bueno, salió publicado en el 24. De las 4 zafras incluidas entró la última, la primera se pasaron los 9.000 kilos. Respecto a cómo juega la actualidad, o cómo me lo imagino que puede jugar en la actualidad, yo me imagino una que se actualice anualmente, que se pueda rápidamente hacer análisis espacial exploratorio de los datos y ver qué tanto cambia esto año a año. Si donde variedad aparecía como importante, deja de aparecer o no. Y ir haciendo un cúmulo de varios años para justamente identificar cuáles son los 2, 3 factores más importantes. Después, lo otro que, por ejemplo, esa región sur, en Rocha, que fecha de siembra aparecía como lo más importante y variedad no aparecía como importante, y es porque la mayoría de los años era todo tacuarí. Entonces, si vos no tenés variabilidad en la variable para que aparezca como importante, no, es todo lo mismo, no va a aparecer. Bien, antes de pasar a la próxima que va Emiliano, comparto una con Jesús acá. Algunas consideraciones sobre el impacto que tiene la gestión ambiental de la mejora propuesta en la nutrición o el manejo más balanceado de la nutrición. Gracias. Bueno, por ejemplo, si entiendo bien la pregunta, hay un ejemplo claro ahí. Lo que yo mostré de fósforo en el último, cuando estábamos discutiendo los resultados de un cultivo afectado y no afectado, vimos que en definitiva el fósforo, que parecía que estaba todo ok, en definitiva estaba súper en exceso. Y eso condicionaba las relaciones de nutrientes con los otros nutrientes en planta. Esa es directamente está relacionado con la gestión del impacto ambiental de los nutrientes. El fósforo se mueve, el fósforo sale con el agua, hay una cantidad de cosas que tenemos que empezar a estar bien atentos y entonces, de vuelta, la objetividad es la que nos va a permitir evitar todo ese tipo de problemas. Y de la misma manera que lo hemos hecho para NPK y con las curvas de inducción de nitrógeno con N, lo estamos chequeando permanentemente para que la eficiencia sea alta, justamente para evitar esos excesos. En el caso del multinutricional, si efectivamente terminamos conduciéndolo, lo primero es, paso a paso, primero es conocer los equilibrios, después cuánto hay que agregar para mover esos equilibrios en planta, y ahí, a partir de ahí, vamos a empezar a chequear si no son nutrientes que empiezan a quedar en exceso. Gracias. Ahora sí, Emiliano y Jesús, alguna otra. Es cierto, perdón, tengo una deuda. Fue Freddy. En la misma estaba Gonzalo, para la fase 2, ¿cuáles serían en los términos prácticos las determinaciones y los momentos para poder correr ese ajuste que vos estás preparando? Bueno, vos, por ejemplo, corregiste hasta macollaje, pusiste la urea, inundaste y después, desde 15 días antes de primordio, digo 15 días porque fue el momento primero que identificamos, pero puede ser un poco antes también porque depende de la materia seca, vos podés ir en cualquier momento del cultivo, hasta embarrigado, y saber cuál es la concentración de nitrógeno que tu cultivo tiene que tener. Eso no quiere decir que ya no importan los momentos y que podés evitarte la fertilización del primordio y hacerla en embarrigado. No estoy diciendo eso. Te digo que al menos vas a conocer cuál es tu concentración de nitrógenos óptima para cada unidad de materia seca que vos vas incrementando. Después lo que hemos visto es que a medida que te atrasás en el ciclo, los kilos de nitrógeno que precisás para levantar ese porcentaje de nitrógeno empiezan a ser inviables económicamente. ¿Se entiende la diferencia? Pero lo que sí, la propuesta viene para seguir manejando los mismos momentos,
Macollaje, Uriancé, no sé qué historia, y después Primordio, y vas chequeando en planta si lo que hiciste está bien. ¿Me entendés? Sirve como un chequeo de la... Pero en términos prácticos vos tendrías que muestrear planta. No, entonces nosotros lo ajustamos así, pero para nosotros, Juan Moreira, en nuestro grupo, lo ajustó así, pero también lo hizo porque sabíamos que eso es una limitante de adopción después, a través del NDVI. Con NDVI Juan encontró muy buenos ajustes que interpelan al nitrógeno. También el colega nuestro que está en Australia, Gonzalo Carracelas, está trabajando con NDVI y con otro índice muy similar que consigue aún más precisión. O sea, estamos esperando que vuelva para incorporarlo a las recomendaciones, pero sí, la idea es algo que no sea laborioso. ¿Te alcanzaron el micrófono o no? Es tu socio, si no te lo da. Largaron el micrófono. Che, la misma pregunta de siempre, la que ya te la hice en otros lados. Ahora te acordaste. No, el tema de los rastrojos, que capaz que lo podemos tomar en las gráficas que presentaste ahí, podemos tomarlo como el arroz continuo, que no es arroz continuo, pero bueno, en particular, a la altura que estamos, digamos, ver una cosa global de cuáles serían los mejores manejos posibles de esos rastrojos para poderlos poner en una situación parecida a lo que podría ser, o sea, no en esa gran diferencia histórica de los rastrojos con los laboreos, ya sea de manejo y de uso de nutrientes evidentemente diferenciales. Y la segunda pregunta, ya te la dejo las dos, es, también le dijiste el tema pimpones, arroz soja, siempre es muy bueno una fase de pasturas. Tenemos la gran mayoría de los pimpones que no están yendo a fase de pasturas, son pocos los que los pueden hacer, entonces capaz que también es para José también. O sea, si el tema de los puentes verdes con leguminosas y demás, cosa que hemos probado, hemos ido y venido, pero yo creo que no es una generalidad. Si también en estos estudios vamos rumbo a eso, pues los pimpones, a pesar de no estar en la mayoría de los casos teniendo esos puentes verdes, están teniendo buen resultado. O sea que, pero ¿hasta cuándo? Bueno, la segunda sí, capaz que se la dejamos para José en la tarde. Están los trabajos de Nacho cuando me dio qué pasa con el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico en las rotaciones, con 7, 8 años de empezar esa rotación. A nosotros las cuantificaciones nos dan un balance levemente negativo del ping-pong arroz-soja. Entonces, es verdad, sí, capaz que no está extendido, pero es algo que si esa tendencia se confirma, te va a golpear a la puerta y ahí va a haber que tomar definiciones. Y de hecho, en otras partes del mundo, es ahí que aparece el valor de los puentes verdes, o como se le llame, como pulso de nitrógeno, como para meter un golpe de nitrógeno en ese momento de vía orgánica, orgánica, y que quede disponible después para el cultivo. Sobre la primera parte, que era de los rastrojos, no lo mostré por tiempo y porque es el primer año, pero ya que lo preguntaste, digo el primer dato. Volvemos a encontrar la misma... Lo novedoso de este trabajo de rastrojo es que por primera vez tenemos el laboreo de verano y el rastrojo al lado, que antes siempre intuíamos qué le podía pasar al laboreo de verano porque poníamos un ensayo arriba, un rastrojo solo. Ahora tenemos laboreo de verano, antecesor soja y rastrojo, con distintos niveles de rastrojo, solo raíz, solo parte aérea y completo. Y un tratamiento que hicimos el laboreo de verano y después durante el cultivo lo inundamos, le pusimos solo agua, sin arroz. Y tomalo con pinzas porque es solo un año, pero muchas veces decimos el efecto rastrojo, y pensamos que el malo de la película es el carbono que tiene ese rastrojo, pero los rendimientos del tratamiento solo con agua fueron iguales que los del rastrojo. Entonces capaz que no es solo el rastrojo al quien tenemos que atacar o buscarle soluciones, sino es esa microflora microbiana que estamos matando con 3 meses o 2 meses de inundación. Entonces nos abre un espectro que no lo teníamos considerado y que pasa más por la parte microbiológica del suelo, y con Sebastián estamos empezando a tratar de meterle pienso a eso y entender, a cuantificar cómo son las comunidades que perdemos, quiénes quedan, qué hay que hacer para ello. Bueno, se abre otro tema. Pero la línea general es,
El rastrojo a más nitrógeno, más rendimiento, pero nunca alcanza el rendimiento de una situación de un laboreo de verano o de un antecesor soja. Y cuando le ponemos tenemos un tratamiento que incluye potasio a primordio por el tema de los transportadores de nitrógeno para arriba, para que funcione bien, azufre, zinc, incrementan muy poquito. Incrementan más en el laboreo de verano que en el rastrojo. O sea que planteamos esto y se nos abrieron más incertidumbres que estamos tratando de atacar, que tenemos más incertidumbres que al principio. Pero por lo menos identificamos cosas. Hay una pregunta más ahí, vamos. Juancho, una pregunta más, si no, ya le vamos demasiado. Explícame el concepto de índice de cosecha tendiendo a la constante. ¿Índice de cosecha es constante? O sea, el índice de tendiendo a lo cosecha constante. es... Tú dijiste eso, o sea, claro, tendiendo a lo estable, y por lo que yo intuí, no sé si estoy acertado, esa es constante aún ante la variación de nitrógeno. Exactamente, es por eso. Bueno, pero hay un tema de partición de fotoasimilados. Las variedades viejas, 144, empezaban a dosis bajas con un índice de cosecha cercano a 0,50, 0,48 y los ibas zumbando en el nitrógeno y el índice de cosecha empezaba a caer. Llegaba hasta 0,38, 0,40. ¿Por qué? Porque proporcionalmente juntaban más paja que grano. Las variedades nuevas, eso lo vimos primera vez comparado, después lo chequeamos con Merín, vos le empezás a meterle más nitrógeno y anda en 48, 46, 48, 50, anda mucho más estable. o sea que la explicación es genética de eso, vendría a ser. Eso es genética, y nosotros en su momento, hace como 4 o 5 años atrás, vimos que la eficiencia fisiológica de Merín era superior a la de las variedades antiguas. Nacho, una cortita. Cuando pusiste las 3 zonas y el impacto de las variables de manejo, en la zona norte y este tiene un papel preponderante el método de laboreo. ¿A qué te referís con método de laboreo? Método de laboreo es el tipo de laboreo. ¿Siembra con taipa anticipada o no? O sea, ¿a qué te referís? No, eso entra como tipo de siembra. Capaz que los técnicos de Samán pueden aportar en esa línea. Yo te digo lo que recuerdo y si no completa la respuesta, conversamos con ellos. Tipo de laboreo era disco, afinada y Lampley, por ejemplo. Ese era uno. Y ese era el que aparecía en mayor proporción en el norte, en las chacras que obtenían la mayor productividad. Había otros que era directa. El método de laboreo entra en esas clases. No sé, Juancho ahí o alguno que... Si es laboreo de verano, si es rastrojo de soja, el laboreo de verano se entiende que es un laboreo de verano, y también tenemos la alternativa laboreo de otoño, laboreo presiembra, o sea, todas las posibles variaciones que hacen todos los productores. Y después ingresamos qué tipo de laboreo fue que se hizo. Si es el laboreo de verano, puede ser una excéntrica, con una rastra, con una pasada de Lampley. Y después también le podemos agregar si se hizo taipa previa o no se hizo taipa previa. Y el método de siembra, si es por arriba de taipa o se hace la siembra directa y se hace la taipa después. Todas esas variaciones las tenemos en el sistema de Samán de chacra. O sea, vos podés ingresar todo ese tipo de cosas. Hay una preguntita más allá que tiene Robela y cerramos, así nos vamos a almorzar. Sí, la pregunta es para Jesús. Ahí en una respuesta que hiciste ahora comentaste que para la problemática del rastrojo, que habían evaluado con distintos volúmenes de paja y un poco que una de tus hipótesis que contra más carbono, que podía ser una de las problemáticas del rastrojo, pero sin embargo como que dio al revés por lo que te entendí, como que contra más carbono había, contra más paja había, menos fue la caída de rendimiento de los rastrojos. No. Lo que quise decir era que una de las hipótesis era que cuanto menos paja, carbono dejásemos, el efecto del rastrojo iba a ser menos fuerte, el rendimiento, y no fue así. Dio lo mismo si dejábamos solo la raíz, si dejábamos solo la parte aérea o dejábamos parte aérea y raíz. Eso dio igual.
Lo que nos llamó la atención fue que cuando inundamos el suelo durante el ciclo del cultivo sin plantar nada, sin plantar arroz, el rendimiento del año anterior fue igual que con rastrojo. Y eso, ligándolo a lo que hablamos de los micronutrientes, el año pasado mostramos el día de campo, 2 semanas después de haber inundado el cultivo, que plantamos luego de esos distintos contrastes antecesores, el potencial redox del suelo seguía marcando diferencias de los efectos del año anterior. El potencial redox, que en definitiva maneja groseramente la oxigenación del suelo, en el laboreo de verano era mucho más alto que en los cultivos que habían estado inundados. Entonces, y eso hace la disponibilidad de micronutrientes y eso explica otra cantidad de dinámicas que terminan repercutiendo en la planta y está ligado a lo que estuve mostrando de los otros micronutrientes. Muy bien, gracias Jesús. Siendo la 1 de la tarde pasada, agradecemos a los panelistas y gracias por las preguntas. Y a las 2 hay almuerzo, a las 2 en punto retomamos el último bloque. Gracias.